Segundo de Reyes, capítulo 5, por favor. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder ver lo que tú haces de esta semana en la escuela vacacional. Gracias por todo el trabajo de ayudantes, de maestros. Gracias porque tu palabra pudo ser enseñada y el grupo de niños te recibió como Salvador. Gracias por aquellos que ya te conocían y pudieron experimentar edificación en su vida. Gracias por el grupo de trabajo, gracias por todo lo que pasó ahí, Señor. Pedimos tu bendición ahora, abriendo tu palabra. Pedimos que nos ayudes a entenderla y aplicar estas verdades en nuestra vida. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las historias que se contó en la semana de escuela vacacional fue la historia de Naamán. La historia de Naamán es una historia que usualmente se usa para hablar a niños, pero la verdad es que tiene elementos y tiene principios que pueden ayudar a toda persona, a nosotros como adultos, por supuesto. ¿Quién era Naamán? El verso 1 nos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Observamos en este versículo 6 características de la persona de Naamán. El significado de su nombre es: Naamán significa agradable y favorable. Ese es el significado del nombre. La posición de Naamán es que él era general del ejército, una posición sumamente importante para ese tiempo. Junto a esa posición había autoridad y había riquezas relacionadas por haber llegado a ese lugar, a esa posición. También había ganado respeto y estima, y por eso el texto nos dice: varón grande delante de su señor. De su señor se refiere al rey de Siria, y lo tenía en alta estima. Observe lo que piensa el jefe de Naamán. El jefe le tiene en alta estima a este hombre. ¿Qué piensa nuestro jefe de nosotros? ¿Cuál sería la evaluación que él daría de nuestro trabajo, de nuestro desempeño? Naamán tenía un bonito nombre, pero no solo tenía un bonito nombre, no solo significaba agradable y favorable, sino tenía una posición importante, envidiable. Había triunfado en la vida, había conseguido la posición ideal en ese tiempo, y junto a esa posición, obviamente, la riqueza, los bienes materiales que cualquier persona podría desear. La manera de trabajar de Naamán era impecable. Se había ganado el respeto y la estima de su propio jefe. Naamán se caracterizaba también por ser un hombre valeroso. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Y esa es su sexta cualidad: era leproso. La lepra en la Biblia es un símbolo del pecado. No solo es una enfermedad, sino se ha convertido en las Escrituras en un símbolo del pecado. Levítico 13 dice: el que tenga llagas de lepra deberá llevar, estamos un poquito más adelante, deberá llevar rasgada la ropa y descubierta la cabeza, y con la cara semicubierta gritará: impuro, impuro. Y mientras tenga las llagas será considerado hombre impuro. Tendrá que vivir solo y fuera del campamento. La lepra era una de las enfermedades más desastrosas que existía en ese tiempo.
Había diferentes tipos de lepra y había diferentes tipos de nivel de gravedad de esa lepra. La lepra extrema de la que nos habla Levítico 13 nos muestra que aquella persona que tenía, su vida iba a cambiar porque debía vivir solo fuera del campamento. Generalmente los leprosos se unían y vivían en cuevas y su vida cambiaba. No tenían relación con la gente porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Cuando ellos veían a una persona que se acercaba, necesitaban decir impuro, impuro, para mostrar con esas palabras que la gente no podía acercarse porque llegaba a ser contagiada. El pecado daña la vida de una persona. La lepra lo simboliza. La lepra dañaba la vida de un individuo, cambiaba su vida, afectaba a su familia, le afectaba a él mismo. La lepra llegaba a ser tan grande que dejaban de sentir y podían cortarse y parte de sus miembros se caían como resultado de la podredumbre de esta enfermedad. Observamos en esta historia el papel importante que llega a desempeñar una muchachita, una mujer esclava de Israel que había sido transportada a Siria. El verso 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Imagina el escenario. Era una mujer. Ya de por sí esa condición hacía que sea tratada de manera diferente. Era una mujer joven, eso perjudicaba a la persona. Además de eso, era esclava. Y en el medio que se desenvolvía una mujer en ese tiempo, una mujer no era más importante que una silla. Así es que la mujer necesitaba vivir con esa lacra, con ese estigma. Esta muchachita, siendo esclava, podía llegar a concentrarse en todos los prejuicios que existían por su condición. Pero esta muchacha, en vez de observar los impedimentos y las limitaciones propias en las que ella se encontraba, ella llevó un mensaje que llegaría a cambiar la vida de Naamán. Podemos imaginar a un hombre como Naamán, donde el acceso a las posesiones materiales no era un problema. Era un hombre rico, una posición envidiable, importante. Podemos imaginarnos que era usual que este hombre habría buscado a diferentes personas, a diferentes médicos, lo que había dispuesto en ese momento para poder sanar su lepra. Así es que con el paso del tiempo, Naamán tuvo que enfrentarse a la realidad de que su enfermedad era una enfermedad incurable. No era tan extrema como la lepra en otros individuos. Podemos ver que este hombre se relacionaba con su jefe y tenía una relación con su esposa, también vivía en una casa. Así es que aunque era leproso, no era tan extrema la lepra que este hombre experimentaba. De pronto, un día común y corriente, una muchacha da una noticia a su patrona, a la esposa de Naamán, y luego Naamán comparte esa noticia con su esposo, un hombre que había perdido toda esperanza de ser sanado. Probablemente usó parte de sus recursos para poder tener sanidad en su cuerpo, pero en ese momento no existía cura. De pronto, una muchacha judía
Habla de que hay un profeta allá en Samaria, allá en Israel, que puede sanar la enfermedad que le había acompañado por mucho tiempo. Uno puede imaginar cómo los ojos de Naamán se abrieron y cómo su corazón se llenó de esperanza ante la posibilidad de que podría existir una cura para la enfermedad que le aquejaba. La esperanza de Naamán no estaba en el profeta Eliseo que finalmente le curaría. La esperanza de Naamán se hallaba en dos lugares. El verso 5 nos dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestir. 10 talentos de plata, 400 gramos de plata. En el cambio actual, eso representaría $250,000. 6,000 piezas de oro, es decir, 70 kilogramos de oro. Al cambio actual, eso representaría $3,150,000. Para Naamán, el dinero no era un problema. Su confianza estaba en el dinero. Su confianza había residido durante toda su vida ahí, en el dinero. Su esperanza estaba ahí. Así es que cuando escuchó la noticia, la posibilidad de ir a Israel para visitar a un nuevo médico, a un profeta llamado Eliseo, él no quería que el dinero sea un problema. Así es que llevó mucho dinero, más del que se necesitaba, para poder encontrar la sanidad. La esperanza de este hombre estaba en los recursos económicos que poseía. La esperanza de este individuo, según el versículo 6, también estaba en cartas que su jefe le dio. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Recuerde que en ese momento histórico, Siria había conquistado a Israel. Aunque Israel podría seguir con sus funciones, con su vida diaria, en verdad Siria era quien controlaba a Israel. Así es que cuando el rey de Siria escribe cartas para el rey de Israel, él está mandándole recomendaciones, y el rey de Israel tiene que tener mucho cuidado con la respuesta y el trato que le va a dar a uno de sus mejores hombres, el sirio Naamán. La esperanza de Naamán estaba en esas cartas de recomendación. La esperanza de Naamán estaba en el dinero que para él podía comprar la sanidad tan anhelada. Las cartas llegaron ante el rey de Israel, y el verso 7 nos muestra a nosotros la reacción de este rey, el rey Joram, que en ese momento gobernaba. El texto dice luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. La respuesta del rey de Israel fue darse cuenta de la realidad que para un ser humano era imposible curar una enfermedad como la lepra. Así es que el rey de Israel recibió esta petición como una trampa, como una oportunidad que el rey sirio le daba para encontrar él un pretexto para nuevamente enviar bandas armadas y dañar nuevamente a Israel. La reacción del rey de Israel produjo también
una reacción en el profeta Eliseo. El versículo 8 nos dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El profeta Eliseo le hace una invitación a este hombre importante, a Naamán, para que venga a la casa de Eliseo y ahí él pueda demostrar que Dios puede hacer grandes cosas en la vida de Naamán. Así es que presuroso, Naamán acude a la casa de Eliseo. El verso 9 nos dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Naamán tenía un carro personal. Llegó con sus caballos y con su carro. Un carruaje personal era algo que aparecía no constantemente. Un carruaje personal mostraba la distinción, el poder, la cantidad de dinero que tengo. Si es que Naamán llega con su Mercedes-Benz y estaciona su auto en la puerta de la casa de Eliseo. El dinero no era problema, había más que suficiente. En ese momento, Eliseo va a dar una receta para curar la enfermedad que Naamán tenía. El verso 10 nos dice a nosotros: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La orden de Naamán engloba una actividad sumamente sencilla. Había que llegar al río Jordán y en el río Jordán zambullirse por 7 veces, y si se lo hacía, Naamán iba a ser curado de su lepra. Observe la reacción de Naamán ante la orden que el profeta Eliseo da. Versículo 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. La expectativa, lo que deseaba Naamán, es que Eliseo salga personalmente y le atienda. Y usted observó que Eliseo envió un mensajero a que le dé la noticia a Naamán. Naamán esperaba todo un show. Eliseo saliera y puesto de pie invocara el nombre de Jehová, alzando su mano tocara el lugar donde se encontraba la lepra, y así Naamán quedaría sano. Naamán buscaba sanidad, pero quería ser sano a su manera, a su forma, bajo su método. Y como Eliseo no lo hizo de esa forma, este hombre se enojó. No solo se enojó, sino llegó a menospreciar Naamán, a este profeta. Y por eso el verso número 12 dice: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Observa uno de estos ríos, el río Abana, y ahí tiene una foto usted actual. Uno de estos ríos atraviesa la ciudad de Damasco. Es uno de los ríos importantes en esa nación. Y este hombre, queriendo sanarse, pero queriendo sanarse a su manera,
menosprecia al profeta y dice: estos dos ríos que hay en Damasco no son mejores, no son más limpios, no son más cristalinos que este mugroso río Jordán. Así es que, sin pensarlo dos veces, cogió su automóvil, entró a su Mercedes SZ y empezó a volver otra vez a casa. Mientras volvía, los criados de Naamán se acercan y le dicen en el verso 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Se da cuenta que para los sirvientes de Naamán, la manera en que Eliseo quería sanarle a este Naamán era simple. Si este profeta te hubiera dicho algo difícil, no lo harías. Entonces, si te manda a hacer algo sencillo como meterte al río y zambullirte 7 ocasiones, ¿por qué no lo haces? ¿Sabe una cosa? Nuestro orgullo hace que nosotros compliquemos las cosas sencillas que Dios quiere darnos. La manera de salvarse una persona es sumamente simple. La parte difícil de la salvación la hizo Jesucristo en la cruz de Calvario. Pero la verdad es que para nosotros los seres humanos, llegar a obtener salvación eterna, llegar a ser salvos, en verdad es sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer que nosotros no nos podemos salvar, que la salvación no es por nuestro esfuerzo, por lo que nosotros hagamos. Necesitamos reconocer que la salvación se encuentra en Cristo y que, reconociendo mi pecado y mi imposibilidad de salvarme de manera sencilla, debo aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario por mí, y en arrepentimiento y fe debo recibir a Jesucristo, y desde ese momento y por la eternidad seré salvo. Es sencillo ser salvo. La parte difícil la hizo Cristo en la cruz. Pero sabes, así como Naamán, nosotros queremos salvarnos a nuestra manera. Nosotros no aceptamos muchas veces el método sencillo que las Escrituras establecen para que un hombre sea salvo. Nosotros creemos que debe ser más complicado. Así es que debo ser religioso y debo confiar en mis obras y debo trabajar toda mi vida para que al final ese Dios de amor quizás me dé la entrada al cielo. Amigo que nos visitas, la salvación en la Biblia es sencilla. Nuestro orgullo puede complicar la manera sencilla y fácil que Dios quiere, en la que Dios quiere salvarte esta mañana. Y sabes, podemos mantenernos testarudos y podemos llegar a hacer lo que Naamán hizo, menospreciando y enojándose porque quería otra cosa, otra manera de encontrar sanidad para su lepra. Puedes pensar en una religión y puedes confiar en tu iglesia y puedes pensar que hay varios pasos complicados para llegar a ser salvo. O puedes sencillamente obedecer lo que Dios dice y hoy tu vida puede ser diferente. Probablemente Naamán, un poco a regañadientes, llega a el Jordán y va a zambullirse de ese sitio.
El verso 14 nos dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La clave es la frase conforme a la palabra del varón de Dios. No importa realmente la manera en que tú piensas que te puedes salvar. No importa realmente lo que nos ha enseñado nuestra religión de cómo nosotros podemos salvarnos. No importa que creas que la salvación tiene que ver con hacer obras. Lo que importa es que hay un solo camino que te puede salvar. No es esta iglesia la que te puede salvar. No necesitas asistir a este sitio para encontrar salvación, porque este lugar no te puede salvar. Quien te puede salvar es el único que es el camino, la verdad y la vida. Y solo en el nombre de Cristo una persona puede llegar a salvarse. Pero amigo, no es a tu manera. No es como tú quieres. Es como Dios quiere. Y el camino de salvación, la manera en que nos salvamos, en verdad es sencilla. Tú y yo necesitamos, en arrepentimiento y fe, reconocer nuestro pecado, reconocer que no nos podemos salvar a nosotros mismos, y necesitamos reconocer que el único que puede salvarnos es aquel que murió en la cruz de Calvario. Y mientras no lo hagamos a la manera de Dios, no funciona. Los ríos de Damasco sí eran más limpios, sí eran más cristalinos. La diferencia no estaba en la clase de río en la que debía bañarse Naamán. La diferencia estaba en la obediencia que Naamán debía dar a las palabras del profeta. Y cuando este hombre entró en el agua conforme a la palabra de Dios y se zambulló 7 veces en ese sitio, su lepra abandonó su fe. Y como es costumbre de nuestro Dios, siempre nos da más de lo que merecemos. Su carne se hizo, su piel se hizo como la de un niño. Ninguna crema antiarrugas es eso. Le dio más que sanidad. Le dio más que sanidad. Y cuando tú y yo llegamos a Cristo y aceptamos su salvación, nosotros ni tenemos idea de todo el paquete que se nos está dando en el momento en que recibimos a Cristo conforme a la palabra de Dios. ¿Puedes imaginar a Naamán? No sabemos cuánto tiempo experimentó la lepra. Era una enfermedad horrible, repugnante, asquerosa. Podía uno ver cómo la piel se iba pudriendo. No sabemos cuánto tiempo estuvo enfermo, quizás años. Y de pronto, al zambullirse esa 7ª vez, ve su piel curada y sanada. Recibe la salvación de Dios. Su corazón desborda en gratitud y quiere llegar a compensar de alguna manera a este profeta Eliseo. Y el verso 16 dice: mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, está hablando Eliseo, que no lo aceptaré. Y le instaba
que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No había nada de malo con recibir la gratitud de Naamán. No había nada pecaminoso en hacerlo. Pero Eliseo no quiso hacerlo porque quiso enseñarle y enseñarnos una lección importante. La sanidad es gratuita. La salvación es gratis. No te cuesta nada. Solo necesitas, en arrepentimiento y en fe, llegar a Cristo, y sin un centavo tu vida será diferente. Como sucede con todo cristiano, empiezan a haber cambios en la vida de Naamán. Y lo vemos en los versículos 15, en adelante. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Verso 17. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificios a los dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi hombro, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hay tres cambios aquí en la vida de Naamán. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Ahora había experimentado el poder de Dios. Y cuando tú llegas a Cristo, tu percepción de Dios va a cambiar. Como tú lo ves, como tú lo experimentas, va a ser distinto. Y este hombre Naamán se da cuenta que aun cuando pudiera haber gastado todo su dinero en los médicos que existían en ese tiempo, ahora este Dios, a diferencia de todos los dioses que tenían los sirios, este Dios era diferente. Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Un segundo cambio tiene que ver con el hecho de que este hombre quiere ahora llevarse 2 mulas de tierra a Siria. Necesitamos algo de historia para entender esta práctica. Los sirios creían en dioses geográficos. Así es que el sitio donde se encontraba Dios, en este caso Israel, ese es el sitio donde Dios iba a llegar a sanar a la gente que se encontraba en ese lugar. Así es que el sirio, cuando encontraba un Dios que sanaba y se iba a vivir a otro lugar, llevaba tierra de ese sitio donde estaba su Dios, los llevaba al sitio donde iba a vivir, y ahí construía un pequeño altar, porque ahí ese Dios de Israel iba a sanar en el sitio donde estaba la tierra. La teología de Naamán todavía no es exacta. Acaba de recibir a Cristo. Todavía necesita entender y comprender ciertos conceptos diferentes. Necesita saber que Dios está en todo sitio, y que Dios es poderoso, y que Dios no está atado a la geografía. Pero algo está cambiando en Naamán. Ahora él ya no va a sacrificar a sus ídolos. Él va a sacrificar en ese sitio al Dios verdadero, al Dios que acaba de sanarle, acaba de impactar la vida de él. No quería bañarse en el río Jordán, y ahora quiere llegar hasta la tierra de Israel, a su ciudad. Hay un cambio en la vida de este hombre. ¿Sabes? Los sirios tenían muchos dioses.
El principal era Rimón. A este ídolo le celebraban una vez al año una fiesta importante. Él sabía que como general del rey le tenía que acompañar a su jefe a esta celebración. Y él le dice al profeta Eliseo: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón. Una actividad de adoración a este ídolo que antes a Naamán no le había incomodado. Antes era común para Naamán. No tenía ningún problema de adorar a este ídolo. Pero ahora algo pasa en la vida de este hombre que dice: que me perdonen este pecado que voy a cometer. Porque cuando uno llega a Cristo de veras, su concepción de Dios cambia. Cuando uno llega a Cristo de veras, su concepción de el pecado cambia. Aquellas cosas que eran normales, que eran hábitos permitidos, cuando llegamos a Cristo, ahora algunas de esas actividades ya no son comunes. Ahora las llamamos pecado. Amigo que nos visitas, si todos nosotros tenemos que partir de este mundo hoy, ¿a dónde vas? ¿Tienes la seguridad y la convicción que si hoy sería nuestro último día de vida, nosotros por la gracia de Dios estaríamos en la presencia de Él? Si tú no tienes esa convicción, si tú no tienes esa seguridad de que si hoy te tocaría partir de este planeta, irías a la misma presencia de Dios, tú necesitas lavar tu pecado en la sangre de Cristo. Como muchos de nosotros en un momento de nuestra vida también lo hicimos. Le pedimos perdón a Dios. Entendimos que no podíamos ganarnos la salvación y reconocimos que Cristo estaba en esa cruz tomando nuestro lugar. Nos perdonó. Amigo, tú no estás aquí de casualidad. Usamos el gancho de los niños y su presentación acá para traerte a ti, no para engañarte, sino para contarte la decisión más importante que puedes tomar hoy. Hoy puedes recibir a Cristo. Hoy tu vida puede ser transformada. Hoy tu vida puede ser diferente. Deja a un lado tu religiosidad y acepta que la Biblia dice que solo en Él, solo en Cristo, hay salvación y perdón. Para nosotros, los hijos de Dios, los que ya hemos recibido a Cristo, necesitamos reproducir en nuestra vida el ejemplo de esa muchachita esclava que a pesar de su condición se dio cuenta de que era importante hablar de Dios a otros. El mensaje de esa muchachita cambió la vida de Naamán para siempre. Y hermano, tú tienes el Evangelio, tú conoces el Evangelio. Nosotros podemos hablar de Cristo a un mundo que necesita escuchar que su vida puede ser diferente si llegan a recibir a Cristo como su Salvador personal. No dejes que el miedo, no dejes que los pretextos, no dejes que tu razonamiento se ponga una barrera en tus labios y no le digas al mundo de Jesús. Espero que no haya sido solo una canción.
Dile al mundo de Jesús. El mundo necesita escuchar el Evangelio. Tus compañeros de trabajo necesitan escuchar de ti que en Cristo hay salvación. Tus familiares necesitan saber que solo teniendo un encuentro con Cristo su vida va a ser transformada. Creyente, tú y yo necesitamos hablar de Cristo a otros. La historia de Naamán, una historia escrita para niños que tiene grandes lecciones para nosotros los grandes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por el ejemplo y la vida de Naamán. Señor, ayúdanos a nosotros, tus hijos, los que ya te conocemos. Ayúdanos, Señor, a llevar el Evangelio a tanta gente que necesita escuchar. Ayúdanos, Señor, a que se note los cambios de haber llegado a Cristo. Así como Naamán empezó a experimentar cambios en su vida, que el mundo vea en nosotros una distinta manera de vivir. Que vean que nuestro lenguaje es diferente, que nuestras actitudes son distintas, que nuestro comportamiento es diferente. Que se note que somos hijos de Dios. Padre, te ruego también por aquella persona que viene algún tiempo, o quizás viene por primera vez a ver la clausura de escuela vacacional. Te ruego, Padre, que hoy en la vida de esas personas sea el día de salvación. Que puedan saber que al acudir a ti en arrepentimiento y fe, tú les puedes perdonar y tú les puedes salvar. Ayúdanos a saber que no hay muchos caminos que conducen a Dios. Que hay uno solo, que se trata de una persona, que se trata de Cristo. Y en ese único nombre podemos ser salvos. Pedimos tu bendición, la aplicación de tu palabra. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, por favor. Si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez y desea que oremos por usted, levante un ratito su mano, por favor. Solo yo estoy mirando. Gracias, veo sus manos. ¿Alguien más? Veo su mano arriba, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Sabe, para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionada, no se sienta presionado. Es totalmente voluntario. Si usted viene por primera vez, usted puede, en este momento, tomar sus cosas y pasar a la parte de abajo donde estoy. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza a usted de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza, sin ningún recelo,
en este momento usted puede pasar a la parte de abajo de usted. Tenemos el privilegio de poder conversar un momentito con usted. Gracias por ser. Síganos. Por atrás. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú que conoces sus necesidades, yo te ruego que, conforme a la voluntad, puedas suplir esas necesidades. Te ruego, Padre, sobre todo por la necesidad mayor. Si todavía no te conocen como Salvador personal, yo te ruego, Padre, que hoy sea el día de salvación. Te ruego por nosotros, Señor. Ayúdanos a siempre darte gracias, porque un día tú nos lavaste de nuestro pecado, porque tú nos lavaste y ahora somos salvos. Ayúdanos a compartir ese mensaje con otros que necesitan escuchar. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos por favor. En las aguas de tu
Amén.